Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial de estudio fotografía creativa. Vamos a empezar este tutorial por abrir nuestra imagen en formato RAW. Vamos a hacer doble clic sobre nuestra imagen. Automáticamente se abrirá el panel de cámara RAW de Photoshop. En este panel podremos retocar una serie de parámetros que veis aquí a vuestra derecha. Yo esta imagen la voy a abrir como objeto inteligente, no voy a retocar ningún parámetro. Si no os sale la opción de abrir como objeto, podéis pinchar aquí abajo, clicar lo que es esta casilla y automáticamente lo abriréis como objeto inteligente. Voy a abrir la imagen. Ahora que ya tengo abierta la imagen, lo que voy a hacer es renombrar la capa. La voy a llamar RAW 1, perdón. Me posiciono con el ratón sobre la capa, aprieto botón derecho y me voy a nuevo objeto inteligente mediante copia. Como veis, nos ha duplicado la capa. Hago doble clic sobre RAW copia para renombrar y la voy a llamar RAW 2. Ahora lo que voy a hacer es acceder al panel de cámara RAW de nuevo. Y ahora sí voy a retocar una serie de parámetros. Voy a empezar por aumentar la claridad en torno a un 50. Voy a aumentar también la luz de relleno. Con un 30 va bien. Voy a aumentar también los negros. En torno a un 20. Voy a desaturar la imagen. Voy a dar a aceptar. Y voy a poner esta capa en modo de fusión luminosidad. Ahí veis cómo ha cambiado nuestra imagen. Voy a volver a entrar al panel de cámara RAW. Voy a bajar un poco la exposición. Voy a aumentar también el contraste. Y voy a bajar un poco el brillo. Doy a aceptar. Ahora lo que voy a hacer es aplicarle a esta capa, a RAW 2, le voy a aplicar una máscara de enfoque. Nos vamos a filtro, enfocar, máscara de enfoque. Aquí en máscara de enfoque vamos a poner una serie de parámetros. Voy a bajar el radio. Lo voy a dejar en 10. Si aumento la cantidad, veis que se enfoca demasiado. No me interesa, por lo tanto lo voy a dejar en torno a un 30-40, como lo tenía. Voy a dar OK. Ahora lo que voy a hacer es enfocar las zonas que me interesan. Esta capa, la máscara de capa que nos ha creado, la voy a rellenar de negro. Mayúsculas F5 es el atajo, o si no os vais a edición, rellenar. Voy a poner color de fondo, ya que tengo aquí el color frontal, el blanco, y de fondo tengo el negro. Doy OK. Automáticamente se ha desactivado el efecto que habíamos aplicado. Ahora lo que voy a hacer es coger un pincel y con el color frontal en blanco y una opacidad en torno a un 45, voy a dejarlo en 50.
voy a enfocar las zonas que me interesan. Voy a bajar un poco el tamaño del pincel. Como veis, lo que estoy haciendo es aplicarle el filtro al sujeto. Activo y desactivo la máscara de capa para ver el efecto. Voy a seguir dándole un poco más. Ahora lo que voy a hacer es hacerle una máscara de capa en RAW 2. La voy a rellenar de 50% de gris. Lo vamos a edición, rellenar. Ponemos 50% de gris, le damos OK. Y lo que voy a hacer es coger un pincel, color frontal blanco, y sobre esta máscara de capa que hemos creado, se la voy a pasar al sujeto. Ahora lo que voy a hacer es agrupar este RAW en un grupo, arrastro hasta este icono que veis aquí, nos hace este grupo y le voy a llamar este grupo RAW. Como veis, podéis desplegar aquí lo que es la carpeta. Lo que voy a hacer ahora es pasar a hacer una serie de retoques en la piel, corregir imperfecciones. Para ello lo que voy a hacer es crear una nueva capa. Voy a acercarme con la herramienta de lupa. Con el pincel de corrector puntual seleccionado, voy a ir corrigiendo algunos pequeños defectos, como este pequeño brillo que sale por aquí. Si desactivo y activo la capa, vais a ver cómo hemos corregido algunas imperfecciones. Voy a renombrar esta capa, la voy a llamar retoque. Con el navegador ya sabéis que podéis desplazaros sobre la imagen con comodidad. Voy a quitar esta mancha. Me alejo de la imagen. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Voy a reducirla un poco. Bien, una vez corregidas estas imperfecciones de la cara, lo que vamos a hacer ahora es apretar la tecla Control, Alt, mayúsculas y E. Automáticamente nos va a crear aquí una capa por encima de todas.
Esta capa la vamos a poner en modo de luz intensa. Ahora vamos a ir a invertir la capa. Imagen, ajustes, invertir. Nos vamos a filtro, convertimos para filtros inteligentes, lo convertimos en un objeto inteligente. Ahora nos va a salir aquí el icono que nos indica que es una capa inteligente y le vamos a aplicar un filtro. Ya lo tengo ahí, como lo veis, el icono que me indica que es una capa inteligente. Nos vamos a filtro, bajamos hasta otro y vamos a paso alto. En paso alto lo que vamos a hacer es aumentar el radio en torno a un 30, incluso algo más, un 38, damos OK, volvemos a filtro, vamos a desenfocar, desenfoque gaussiano, y le damos un desenfoque con un radio de 2 píxeles. Damos OK. Esta capa lo que vamos a hacer ahora es irnos a estilo de capa, hacemos doble clic sobre esta capa, no lo hagáis sobre capa 1 porque lo que hacéis es renombrar, entonces lo tenéis que hacer en este lado de la capa, automáticamente se abre el panel de estilo de capa y con la tecla Alt apretada vamos a tirar de este negro, vamos a dejarlo en 190 más o menos aproximadamente. Y con la tecla Alt apretada tiramos del blanco. Vamos a dejar en 50 aproximadamente. Vamos a dar OK. Desactivo esta capa. Control A. O si no, nos podemos ir a selección todo. Ahí lo veis. Vamos a edición, copiar combinado. Damos control V y como veis nos pega aquí arriba el combinado. Activo la capa 1. Esta capa 1 la vamos a llamar, voy a cancelar, la vamos a llamar piel. Esta capa 2 la vamos a llamar textura. Y esta capa de textura la vamos a convertir en un objeto inteligente. Nos vamos a filtro y en convertir en objeto inteligente. Nos aparecerá el icono que nos indica que es un objeto inteligente. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a filtro, otro, paso alto. Le vamos a dar un radio de 5 píxeles, más aproximadamente entre 4 y 5. Damos OK. Y lo vamos a poner en modo de fusión luz suave. Ahora estas dos capas, la de piel y textura, las selecciono, las arrastro hasta la carpeta para que me cree otro grupo. Y este grupo lo voy a renombrar. Lo voy a llamar piel y textura. Despliego el panel, ahí lo veis, y ahora lo que voy a hacer es aplicarle una máscara de capa. Seleccionando la carpeta de piel y textura, bajamos aquí abajo, selecciono máscara de capa, y esta máscara de capa la vamos a rellenar de negro. Nos vamos a edición, rellenar,
o mayúsculas F5. Yo, como tengo aquí de color de fondo el negro, que es el que me interesa, voy a poner aquí usar color de fondo. Damos OK y ya la tenemos. Ahora lo que voy a hacer es, con un pincel y color blanco frontal, me voy a acercar al sujeto con la lupa. Cojo el pincel. Voy a coger un tamaño menor. Voy a aumentar la opacidad al 100% y voy a pintar lo que es la zona de la cara. Como veis, esto lo que hace es crear un tono más uniforme. Desactivo la capa de retoque para que no me aparezcan esas manchas que veíais. Activo y desactivo la carpeta de piel y textura para que veáis el efecto. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. El siguiente paso va a ser hacer una selección del sujeto. Para ello vamos a utilizar la herramienta de pluma. Seleccionamos pluma. Voy a aumentar la imagen. Y voy a empezar a hacer la selección. Bien, una vez finalizado lo que es la selección, ahora vamos a dar botón del ratón, botón derecho, nos sale este panel, hacemos hacer selección, radio de desvanecer 0, damos OK y ya tenemos la selección hecha. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a selección, guardar selección. Canal nuevo, le vamos a poner el nombre de sujeto. Damos OK. Y si nos vamos aquí a la pestaña de canales, ahí nos ha guardado la selección. Control D para deseleccionar. Y si yo quisiera volver a la selección, me posiciono sobre este icono, apretando la tecla Control. Como veis, aparece ahí un icono en vez de la mano encima de selección. Aprieto el ratón, botón y vuelvo a tener la selección. Ahora lo que nos queda es hacer esta selección de estos trozos que hay aquí entre la silla y el sujeto. Voy a acercar, control D para deseleccionar. Me voy a acercar hasta lo máximo. Para ser más preciso, cojo la herramienta de pluma y voy a seleccionar este espacio.
Hacemos lo mismo, botón derecho del ratón, hacer selección, damos OK y ahora lo que hacemos es irnos al canal de sujeto y con un pincel color frontal negro, opacidad al 100%, vamos a rellenar esto de negro. Control D para deseleccionar, activo el resto de canales y vamos ahora por el resto de la selección. Cogemos la pluma, botón derecho, hacer selección, damos OK, nos vamos al canal, desactivo el resto, pincel, color frontal negro y volvemos a rellenarlo de negro. Control D, activo el resto de canales, nos queda esta parte de aquí, cogemos la pluma de nuevo, botón derecho, hacer selección, OK, activamos el canal de sujeto y rellenamos de negro. Control D para deseleccionar, Control 0 para encajar en pantalla. Vamos a activar el resto de canales, desactivamos el canal de sujeto y ahora nos faltan estos dos trozos que hay ahí, aún nos queda, que se ve fondo. Cogemos de nuevo la herramienta de pluma hacer selección, activamos el canal de sujeto, cogemos el pincel y rellenamos de negro. Control D para deseleccionar, vuelvo a activar el resto de canales, cogemos la pluma, hacemos la selección de nuevo, activamos el canal y con el pincel rellenamos de negro y ya tenemos nuestra selección hecha. Control D, Control 0 para encajar la imagen en la pantalla, activo el resto de canales, desactivo sujeto. Entonces, en cualquier momento que yo quiera seleccionar el sujeto, simplemente es con la tecla Control, nos posicionamos encima del canal de sujeto y automáticamente ya tenemos la selección hecha. Control D para deseleccionar. Bueno, pues ahora lo que voy a hacer es crear una capa de ajuste de niveles. Nos vamos aquí abajo, pinchamos y nos vamos a niveles. Lo que voy a hacer es oscurecer la imagen. Voy a dejarlo en 190 aproximadamente. Nos vamos a canales. Voy a cargar la selección. Con la tecla Control apretada nos posicionamos encima del canal de sujeto. Hacemos clic. Nos vamos de nuevo a capas. Y en la máscara de capa de niveles vamos a rellenar de negro. Lo que estamos haciendo es proteger al sujeto
para que no se le aplique el efecto de la capa de ajuste de niveles. Control D para deseleccionar. Ahora lo que vamos a hacer es irnos a editar la máscara. Vamos a esta pestaña de máscaras y aquí editamos. Vamos a bajar su densidad en torno a un 60% más o menos, o 65%. Voy a bajar también la opacidad de la capa niveles. Ahí veis cómo hemos oscurecido el fondo y hemos protegido parcialmente la iluminación del sujeto. Una vez acabado este paso, ahora lo que vamos a hacer es crear de nuevo una capa de ajuste de niveles, pero esta vez lo que vamos a hacer es irnos primero a la herramienta de marco elíptico, ahí la tenéis, y lo que vamos a hacer con esto es oscurecer un poco las esquinas. Voy a navegador, voy a reducir la imagen, hacemos una elipse. Una vez hecha la elipse, nos vamos a la capa de ajuste, la creamos una capa de ajuste de niveles. Y ahora lo que vamos a hacer es oscurecer en torno a un 225 por ahí. La voy a dejar, 220. Como veis, ha oscurecido parte de la imagen. Ahora nos vamos a editar la máscara. Vamos a esta pestaña de máscaras y editamos. Vamos a desvanecer. Vamos a dejarlo en torno a un 200. En un 200 funciona bastante bien. Ahí veis cómo se ha creado ese punto de luz y nos ha oscurecido el fondo. Bien, ahora vamos a hacer de nuevo una capa de ajuste de niveles. Antes nos posicionamos con la tecla control apretada en la máscara de capa de niveles 2, apretamos, automáticamente se nos crea la selección. Ahí la tenemos. Ahora nos vamos a crear la capa de ajuste de niveles. Y voy a oscurecer la imagen en torno a un 185. Nos vamos ahora a la pestaña de máscaras, la edición de máscaras de capa, y lo que vamos a hacer aquí es invertir. Invertimos, vamos a bajar la densidad, como veis nos ha oscurecido bastante más las esquinas y excepto el sujeto. Voy a desvanecerla un poco. Ahí veis el antes y el después. Voy a bajar un poco la opacidad de esta capa. La voy a dejar en 90.
Lo que voy a hacer es agrupar estas capas, las selecciono, niveles 3, niveles 2, niveles 1, y las arrastro hasta la carpeta para que me cree un grupo. Este grupo lo voy a renombrar, voy a llamarlo iluminación de escena. Vamos a pasar ahora a cambiar los volúmenes con luz. Para ello voy a crear una nueva capa, me voy a edición, rellenar o mayúsculas F5, 50% de gris. Le damos OK. Esta capa la vamos a duplicar y a capa 1 la vamos a poner, la vamos a renombrar y la vamos a llamar luz suave. A la capa 1 copia, la vamos a llamar luz fuerte. La capa de luz fuerte la vamos a poner en modo de superponer y la capa de luz suave la vamos a poner en modo luz suave. Estas dos capas las voy a agrupar en una carpeta y las voy a llamar luces. Despliego y voy a empezar a trabajar con la luz suave. Para ello cojo la herramienta de sobreexposición, voy a acercarme al sujeto y con la herramienta de sobreexposición voy a bajar la exposición a un 10 aproximadamente. Si yo apretara la tecla Alt ahora mismo, voy a hacerlo de forma exagerada, así que voy a poner la exposición al 100%. Ahora mismo, como veis, lo que está haciendo esto es aclarar. Si aprieto la tecla Alt, lo que está haciendo es subexponer. Sobreexpone o subexpone. De este modo no tengo que estar cambiando de herramienta de sobreexposición a subexposición. Simplemente trabajo con la herramienta de sobreexponer y cuando quiera subexponer aprieto la tecla Alt. Voy a dar a Control Z para deshacer, Control Alt Z para deshacer de nuevo y voy a empezar a darle volumen. Me sitúo en la capa de luz suave y voy a empezar voy a oscurecer un poco. Voy a cambiar la exposición, la voy a dejar en torno a un 10 y voy a empezar a oscurecer esta zona. Voy a bajar más la exposición para ser más preciso. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Voy a aclarar un poco los ojos. Aumento el tamaño para subexponer un poco las cejas. Voy al navegador para desplazarme por la imagen. Voy a subexponer también las arrugas. Bajo el tamaño y sobreexpongo aquí un poco para darle más brillo.
Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Si aprieto la tecla Alt y me sitúo encima de luz suave, voy a desactivar el resto de capas. Ahí veis el retoque y la iluminación y el volumen que le hemos ido dando a nuestra imagen. Voy a utilizar ahora la luz fuerte. Si activo y desactivo, veis cómo va cambiando el volumen de la imagen. Voy a trabajar con la luz fuerte y me acerco de nuevo al sujeto. Herramienta de sobreexponer, no olvidéis. Ahora voy a sobreexponer algunas zonas para darle más brillo y acentuarlo más. Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Vamos a ver, voy a reducir un poco la imagen. Voy a desactivar el resto de capas y ahí veis las luces fuertes. Primero vamos a ver las luces suaves. Estas son las luces fuertes que le hemos dado a nuestra imagen. Activo y desactivo. Y vamos a pasar al siguiente paso. Voy a retocar un poco esta zona también antes de pasar al siguiente paso. Control 0, encajo en la pantalla y ahora sí vamos a pasar al siguiente paso. Ahora vamos a pasar a crear una nueva capa de ajuste, pero esta vez va a ser de blanco y negro. Nos vamos aquí, buscamos blanco y negro y nos crea la capa de ajuste de blanco y negro. La vamos a poner en modo de fusión, luz suave. Esto nos va a servir para darle más contraste a nuestra imagen, pero lo que tampoco nos interesa es perder determinadas zonas. Lo que es el detalle de los pantalones, las arrugas. Entonces vamos a coger un pincel color frontal negro. Como es un pincel con una opacidad en torno a un 60. Y vamos a empezar a recuperar determinadas zonas de nuestro sujeto. Voy a aumentar la imagen con la herramienta de lupa. Cogemos el pincel, voy a coger un tamaño menor. Y por ejemplo en la zona de la cara vamos a darle por esta zona. Zona del cuello también. Esta zona del pantalón también. Voy a desplazar con el navegador. Sigo recuperando toda esta zona.
Control 0 para encajar la imagen en la pantalla. Ahora lo que voy a hacer es pinchar en esta zona de la capa para que me abra el cuadro de diálogo de estilos de capa. Y con la tecla Alt voy a tirar de aquí. Voy a dejarlo en torno a un 90-100. Ahí veis cómo he recuperado detalle. Le damos OK. Y veis cómo ha aumentado el contraste de nuestra imagen, sin perder detalle. Ahora lo que voy a hacer es corregir el color global de la imagen. Antes de nada, lo que voy a hacer también es, aquí en la carpeta de iluminación de escena, voy a bajar la opacidad para que no sea tan acentuado, no sea tan exagerado. La voy a dejar en un 74. Incluso lo voy a bajar al 70. Se va a quedar así. Y ahora, para corregir el color global de la imagen, yo voy a utilizar unos plugins de Nik Software. Los podéis encontrar en internet, no son muy caros y os van a dar bastante juego a la hora de utilizarlos. Voy a utilizar un procesado. Ahora se nos abrirá un panel donde vamos a ver las opciones que nos da. Aquí lo tenemos. Yo estoy utilizando el procesado de C41 a E6. El C41 es el método de revelado, de negativo a E6, que es el de diapositivas. Entonces, bueno, voy a utilizar el que más se aproxima a lo que busco. El B02 me va bastante bien. El E02 tampoco funciona nada mal, pero me voy a decantar por el B02. Voy a hacer que sea un poquito menos intenso. Con un 50% me va a ir bien. Y le voy a dar OK. Bueno, pues ahora después de haber hecho esta corrección de color global, lo que voy a hacer es coger estas dos capas y agruparlas en una nueva carpeta. Voy a llamar la imagen. Y ahora sí, lo que voy a hacer es coger Control A para seleccionar todo, edición, copiar combinado. Control V para pegar. Y a esta capa la vamos a llamar final. Ahora la voy a duplicar. Control J para duplicar. Y voy a coger, me voy a imagen, ajustes, niveles. Voy a aumentar el contraste. Le damos OK. Creamos una máscara de capa. La rellenamos de negro, mayúsculas F5. Voy a utilizar el color frontal, que es el negro, ahí lo veis. Damos OK.
Y ahora lo que voy a hacer es aclarar las zonas que me interesen. Subir el contraste. Cojo un pincel, color blanco. Una opacidad del 60 aproximadamente va bien. Voy a aumentar el tamaño del pincel. Y voy a empezar a darle a pintar sobre la zona del suelo. Ahí veis cómo hemos aumentado el contraste en el suelo. Ahora aprieto Control más E para combinar hacia abajo y acoplar la imagen. Ahí veis cómo se acopla en la imagen final. Ahora sí estamos trabajando con pérdidas. Ahí veis cómo cambia el fondo, lo que es en la zona del suelo, mucho más contraste. El siguiente paso va a ser de nuevo duplicar la capa final, Control J, duplicamos y vamos a aplicarle un filtro. Nos vamos a filtro y vamos a ruido, reducir ruido. Ahora que ya tenemos el cuadro de diálogo de reducir ruido, vamos a dejar estos parámetros, intensidad 10, conservar detalles 0, reducir ruido de color 0 y enfocar detalles 0. Le vamos a dar OK. Y una vez aplicado este filtro de reducir ruido, lo que vamos a hacer ahora es aplicarle otro filtro, que va a ser añadir ruido. Ahí veis cómo nos ha suavizado la imagen. Y por lo tanto ahora nos vamos a filtro, nos vamos a ruido, añadir ruido. Lo vamos a poner en gaussiano, monocromático y vamos a añadirle 2,5 de cantidad. Le damos OK. Y ahí veis cómo ha cambiado nuestra imagen. Vamos al siguiente paso. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un plugin, un filtro de Nik Software. Voy a aplicar el Bleach Bypass. Ahí lo veis. Le doy OK. Y ahora lo que voy a hacer es añadir una máscara de capa. La rellenamos de negro. Mayúsculas F5. Voy a poner color de fondo, ya que tengo como color frontal el blanco. Le damos OK. Cogemos un pincel, color frontal blanco. Voy a aumentar el tamaño. Y voy a dar en la zona del suelo. Con una opacidad de un 57 más o menos. Vamos a ver cómo nos queda. Aumenta, como veis, el contraste.
le da otra textura al suelo. Activo y desactivo, veis cómo cambia. Voy a bajar ahora la opacidad, en torno a un 15, 16 va bien. Y voy a dar en la pared. Vamos a ver el antes y el después. Ahí lo veis. Cómo ha aumentado el contraste y la textura del suelo. Lo que voy a hacer con esta capa ahora es bajar la opacidad. En 65 queda bien. Control E para combinar hacia abajo y agruparlas en una sola capa. Ahí lo veis. Al final. Voy a desactivar la capa final. Me voy a crear una capa de ajuste. Vamos a capa, nueva capa de ajuste, tono saturación. Voy a desaturar un poco la imagen. Vamos a OK. Y ya habríamos acabado de retocar esta imagen. Voy a desaturar menos, con un 20 queda bien. Ahí lo veis. Control E para acoplar, agrupar. Ahí lo veis. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí este video tutorial de retoque fotográfico. Espero que os haya servido de ayuda.